Un saludo para todos en Cristo Jesús, vivo y resucitado. Soy Miguel Ángel Cortés, dándoles la bienvenida a este nuevo video en el que continuamos brindando unos elementos muy sencillos y básicos en torno al tema de la revelación bíblica o lo que es la Sagrada Escritura. En este video vamos a mirar básicamente lo que significa o lo que son los libros proféticos. Y hemos también insistido en algunos elementos. Primero, la Biblia es una colección de libros. Segundo, esta colección de libros tiene como estantes o tiene como divisiones. Y esta colección de libros que está clasificado por secciones nos quiere contar una historia. Y también habíamos dicho que la historia en la Biblia es una historia lineal, no es una historia cíclica. Y por eso hemos querido como pensar en un esquema muy sencillo, como el que tenemos acá, esta línea del tiempo o esta línea de la historia, y en donde hemos querido como poner los elementos de la Biblia para que nosotros al final de los videos podamos tener como el esquema general de lo que significa la Biblia, para que en la medida que nosotros vayamos como teniendo claro el horizonte de lo que significa la historia que nos cuenta la Biblia, entonces nosotros podamos tener una mejor comprensión tanto de los libros, pero también como el situarnos en cada historia que nos presenta la Biblia. Entonces, de una manera rápida, como a manera de resumen muy rápido, vamos a mirar aquí el mismo esquema. En los videos ustedes se darán cuenta que tenemos el mismo esquema porque lo que queremos es que al final tengamos una idea clara de lo que es el horizonte de la revelación bíblica. Entonces, habíamos dicho que situamos aquí en un punto la creación. Y entonces, allá aparece del Génesis capítulo 1 al 11 estos relatos. Entonces, la creación, Adán y Eva, el pecado original o también lo que se llama la caída, etcétera, etcétera. Caín, Abel, el diluvio, el relato de la Torre de Babel. Y decíamos que en Génesis 12, entonces empieza como tal la historia. Y esa historia del pueblo de Israel que empieza con Abraham, capítulo 12 del Génesis. Allá podemos mirar en nuestra Biblia el título, vocación de Abraham, o Dios llama a Abraham, o la llamada de Abraham, etc. Y entonces aquí vamos a mirar rápidamente, como repasando un poquito esos elementos que encontramos en los otros videos que tenemos sobre el tema bíblico. Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, Jacob que pasa a llamarse Israel. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, su hijo menor José, y entonces José y sus hermanos, entonces fueron 12 hijos. Y entonces como Jacob pasó a llamarse Israel, por eso hablamos de las 12 tribus de Israel. Bueno, no lo mencionamos en otro video, pero aquí queremos hacer como el espacio, la hermosa historia de José y sus hermanos. Capítulo 37 del Génesis, 37 y siguientes. Y yo les invitaría para que especialmente en esta lectura podamos detenernos en los capítulos 44 y 45 del libro del Génesis. Allá aparece esa hermosa historia sobre el perdón. También más adelante vamos a presentar algunos elementos sobre lo que significa lo que es el perdón, pero que podamos nosotros mirar esa historia bien hermosa. Y entonces decíamos que el pueblo va por el desierto, va camino hacia la tierra prometida, y entonces ahí tenemos los otros libros que son el Levítico, Números y Deuteronomio, que componen el Pentateuco, o los libros de la ley, o los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los libros de la ley. Bien, y entonces después del Pentateuco vienen los libros históricos. Habíamos dicho que nos cuentan una historia. Entonces estos libros nos quieren también contar esa historia de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces ya después de que muere Moisés dijimos que Josué asume las banderas del pueblo. Luego vienen los jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel. Con los libros de Samuel o con la figura de Samuel empieza o es la semilla, casi que el comienzo de lo que sería el profetismo en Israel, y vienen los demás libros históricos. Bien, cuando llegan a la tierra prometida y se establecen,
entonces aparece la monarquía. Y entonces el pueblo le pide reyes a Dios. Y entonces aparece la monarquía. Habíamos hablado ya de Saúl, de David, de Salomón, etc. Y aparece el tercer bloque, o el tercer estante de libros en esta biblioteca, que son los profetas. Entonces, los profetas se dividen básicamente en profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué les llaman profetas mayores? Porque son libros extensos, son libros bastante grandes en comparación con los otros profetas que se conocen como profetas menores. Entonces los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son considerados pues los profetas mayores. Los profetas menores, aquí los tenemos, son Lamentaciones, Baruch, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces son los profetas menores. En este punto tenemos que pensar lo siguiente. Los profetas fue una institución o fue un movimiento, o los profetas fueron personajes que aparecieron paralelos a la historia de Israel. Entonces, los profetas se van dando en la historia de Israel. ¿Qué es un profeta en la Biblia? El profeta en la Biblia es un hombre profundamente conectado con Dios, pero también es un hombre que está conectado con la realidad. Y entonces los profetas en la Biblia no son los que adivinan el futuro. Sí es cierto que van haciendo una esperanza y se van anunciando como elementos del futuro relacionados con el tema de la salvación. Pero el tema del profetismo bíblico no es una cuestión de adivinar el futuro. El profeta en la Biblia, ¿quién es? Es ese hombre que, mirando la realidad y que, llamado por Dios y conectado profundamente con Él, denuncia lo que está mal en la vida del pueblo. ¿Y qué anuncia? Un ideal. Anuncia lo que Dios quiere. Entonces por eso se habla de que el profeta anuncia y denuncia. ¿Qué denuncia? Lo que está mal, lo que no está bien, lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué anuncia? Pues fundamentalmente la voluntad de Dios, el amor de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo, etc. Y entonces pues los profetas caminan con el pueblo de Israel. Todo el movimiento profético muy especialmente está ligado a toda la etapa de la monarquía en Israel. Entonces aquí tenemos los profetas y nos ayudan a comprender un poco también por los momentos que pasaba o los momentos que vivía el pueblo de Israel. Los profetas también, pues encontramos muchísimos elementos que nos orientan hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí caminarán los profetas con el pueblo de Israel hasta ese gran acontecimiento que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos esta línea del tiempo y vamos completando ese gran esquema o ese horizonte de lo que es la Sagrada Escritura. Entonces aquí ya hemos recorrido de una manera muy rápida, de una manera muy sencilla, de una manera muy básica estos elementos. Entonces desde la creación, todo lo que es el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Después, ¿qué viene? Los libros históricos. Y entonces, después de esos libros históricos, entonces vienen los libros proféticos. Pero los libros proféticos o los profetas no son aparte, caminaron de una manera paralela
en la historia de Israel. En un siguiente video vamos a mirar un poquito el tema de los libros sapienciales y también lo que esto significa. Muy bien, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes a través de este medio. Como siempre, les invitamos a que cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestro propio discernimiento espiritual, que vayamos haciendo nuestro propio recorrido espiritual. Insistimos en que es fundamental que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos fortalece en la fe y nos ayuda a conocer más y más el Dios en el que creemos. Como siempre, invitados también a suscribirnos a nuestro canal, a compartir este sencillo material para que podamos crecer todos en esa llamada que el Señor Jesucristo nos ha hecho por amor. Dios les bendiga. Chao.